Movimiento Ciudadano se desistió de la denuncia que interpuso ante el Instituto Nacional Electoral para ordenar a todos los medios de comunicación darle cobertura a la campaña de su candidato presidencial, Jorge Álvarez Maínez. A decir del consejero electoral Arturo Castillo, fue el propio partido, Movimiento Ciudadano, el que frenó esta queja. El desistimiento es analizado por la Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral y por su parte Jorge Álvarez Maínez aseguró que la falta de pluralidad en este proceso electoral se debe al miedo de sus contrincantes por el supuesto avance que ha tenido en las encuestas y en las tendencias que hace su partido y que, bueno, ha publicado, por cierto, ayer un medio del norte del país publicó también una encuesta donde supuestamente la pone a Jorge Álvarez Maínez cerca de Xóchitl Gálvez, pero bueno, vamos a ver, el día D es el día clave, el 2 de junio, cuando se verá realmente pues cuánto fallaron las encuestas o cuánto acertaron en estas tendencias previo a la elección. Le vamos a tener todos los temas, mire, pues después de la tunda que le pusieron los periodistas, los comunicadores, a quienes no les quiere dar entrevistas como a nosotros, Jorge Álvarez Maínez, las redes sociales, contra quienes también se fue, porque no solo son los medios electrónicos tradicionales, la tele, la radio, sino contra las plataformas digitales, contra las redes sociales, que son a las que se debe, ¿no? Él y sus amigos Samuel García, Mariana Rodríguez, muchos de estos influencers políticos, porque son una mezcla entre influencers y políticos, muchos de los de Movimiento Ciudadano, después de la tunda que le puso a la opinión pública, a Jorge Álvarez Maínez y a Movimiento Ciudadano, pues decidieron desistirse de esta queja para intentar obligar a los medios a dar información de ellos. Imagínense si eso no es coartar las libertades de expresión y lo que consideramos los periodistas que es relevante. En fin, le vamos a tener todos los detalles y le entramos al tema y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ruta 2024. Que el día de ayer el propio partido Movimiento Ciudadano presentó un desistimiento de su queja. En este momento está naturalmente en análisis en la propia Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Bueno, fue de esta manera como Arturo Castillo, consejero del Instituto Nacional Electoral, confirmó que Movimiento Ciudadano desestimó la queja, se desistió de este fallo que interpuso el 26 de abril ante el INE en contra de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y la Televisión, con la que buscaba obligar a los medios de comunicación a cubrir las actividades de su candidato presidencial, Jorge Álvarez Maínez. Previo a este desistimiento, la Cámara Nacional de la Radio, de la Industria de la Radio y la Televisión, la CIRT, calificó la acción de MC como un atentado a la libertad de expresión de las plataformas de comunicación, luego de que hasta la fecha se han transmitido 19,681 notas con una duración superior a 245 horas con respecto a Jorge Álvarez Maínez. Imagínense si eso no es cubrir las actividades proselitistas del candidato presidencial de MC. La CIRT también aclaró que diversas estaciones de radio y televisión públicas fueron notificadas de este procedimiento que inició el partido en contra de los medios de comunicación. Y bueno, tras el alboroto, la polémica y la tunda que le pusieron a MC y a Jorge Álvarez Maínez, el candidato presidencial de este partido que se hace llamar el Partido Naranja y el de la Nueva Política, que de nueva, pues por lo que vemos no tiene mucho, aseguró que es Movimiento Ciudadano, que no fue propiamente MC, sino que fue el INE y la propia Constitución las que obligan a los medios de comunicación a dar difusión de sus actividades como candidato presidencial. Pero a ver, la queja fue que quería que le dieran más difusión. Esa fue la queja, no que no diga Álvarez Maínez que por Constitución y por mandato constitucional y de la autoridad electoral se debe de cubrir una campaña. A ver, la cubrimos todos los medios de comunicación. Lo que ellos quieren es más espacio sin que den entrevistas. Imagínense, porque Jorge Álvarez Maínez o tiene miedo o algo más, porque no quiere salir a dar entrevistas. Digo, tiene incluso denuncias de acoso sexual, no sé si por eso decidió frenar las entrevistas y ya no hablar con los medios, porque le es incómodo que alguien, como un periodista que quiere buscar
respuestas en este caso, imagínense, de un candidato presidencial que busca ser el presidente de México, que no le preguntemos de esas cosas. ¿Será acaso por eso que no quiere dar entrevistas, pero aún así quiere que cubramos los periodistas de forma bonita, rosa, todos los bailes, las coreografías, lo que es una campaña muy superficial, la de Álvarez Maínez? Pues ¿cómo quiere obligarnos a eso? Pero bueno, esto fue lo que dijo. No es Movimiento Ciudadano, es la Constitución. La Constitución habla de que hay varios principios que la democracia mexicana tiene que seguir. El principio de equidad en la contienda es un principio constitucional y la libertad de expresión se tiene que cuidar garantizando la pluralidad y la equidad en la cobertura. No lo han hecho y el INE se los ha hecho notar. Y Arturo Castillo pidió a los concesionarios mantener la calma, recordó que el INE solo hace recomendaciones a los medios de comunicación para manejar la información del proceso electoral. La invitación a los concesionarios es tengan calma, esto se va a procesar como normalmente se procesa cualquier queja y naturalmente esto nunca va a tener desde el Instituto Nacional Electoral el procesamiento de las quejas relacionadas con el comportamiento de los medios, jamás va a tener ninguna intención ni la finalidad de dictar una línea editorial en ningún sentido. Esto es parte de la libertad de expresión, por eso lo que comentaba en un principio, los lineamientos que nosotros emitimos haciendo recomendaciones para la cobertura noticiosa no son de carácter obligatorio, es solo una recomendación. Entonces, confíen en el proceso, se está haciendo el trámite que legalmente se tiene que hacer, vamos a ver qué nos propone la unidad técnica de lo contencioso electoral en relación con el desistimiento y pues en su momento se tomará la decisión que conforme a ley corresponda. De nuevo, jamás está detrás la intención ni la finalidad de dictar ninguna línea editorial para ningún medio de comunicación. En tanto, Jorge Álvarez Maínez reiteró que su ascenso en las encuestas está causando incomodidad en los medios de comunicación, su presunto ascenso, porque ahora sí que son sus propios datos, por lo que han decidido, según él, los medios no darle cobertura a su campaña, negando así el valor de la pluralidad, la equidad en la contienda electoral. Mire, se ha envuelto todavía más en esta maraña, pues de mentiras, la verdad, Jorge Álvarez Maínez, pero esto fue lo que dijo. La Constitución habla del principio de equidad en la contienda, que todas las candidaturas deben de ser cubiertas, deben de ser objeto de información, parte del derecho a la información y a la libertad de expresión es ese, y el INE les hace esa observación y muy desesperados por los resultados, por nuestro avance, reaccionan de una manera muy agresiva, muy virulenta, redoblando todo este carácter autoritario. Es raro porque esos medios de comunicación dicen que estamos viviendo un autoritarismo, que hay que salvar a la democracia contra la dictadura. Bueno, la democracia es que todas las voces cuenten, que todas las voces tengan un espacio, que haya pluralidad, que haya equidad en la contienda, y por eso me extraña mucho este tipo de reacciones. Pues otra vez haciéndose la víctima Jorge Álvarez Maínez, que pasó de ser un político de estos parlamentarios que parecía que tenía más estructura, más consistencia como político, y resultó ser pues una especie de niño llorón, ¿no? Que no lo cubren los medios, pero tampoco quiere dar entrevistas. Le decía que no sé si por estas denuncias de acoso sexual que tiene o porque pues de plano no ha logrado realmente conectar con las audiencias que él esperaba, a pesar de que echa mano de pues estos medios de comunicación o empresas que se dedican a primero promover información. Estoy hablando de Badaboom, que es muy público, que trabaja con ellos, con Samuel García, con Mariana Rodríguez y con Movimiento Ciudadano. Le pagan cantidad de dinero para que suba contenidos a las redes sociales y después aduciendo, argumentando la propiedad intelectual y los derechos de autor, los que no les conviene, los borran. ¿Como cuál? ¿Se acuerda del estadio de Nuevo León donde Álvarez Maínez presuntamente alcoholizado, por lo menos así se veía? Por cierto, se burlaba del INE al que fue a pedirle la queja y a pues llorarle, ¿no? Que los medios de comunicación por favor le dieran la cobertura y que fueran equitativos, y no quiere dar entrevistas. Imagínense, a ver, yo aquí le reto a Jorge Álvarez Maínez que venga aquí al estudio o que nos tome una entrevista para hablar de todos estos temas. A ver, es un candidato presidencial y nosotros, los mexicanos, con el dinero que pagamos de impuestos, estamos financiando esa campaña y él no da la cara, no quiere venir a hablar aquí, ni a las plataformas digitales, ni a las redes sociales, ni a ningún lado. ¿Cómo por qué? Si la campaña con la que hoy está haciendo
pues muchas ridiculeces, también hay que decirlo. Imagínense, sale a bailar en los programas de televisión o en las redes sociales. No sé si eso él considera que es una campaña presidencial de ir a hablar con la gente, a presentar propuestas a los medios de comunicación. Los bailecitos ridículos, no sé si quiere sostener su campaña en base a una canción pegajosa o estos jingles que están en las redes sociales o toda esta inversión que hacen para que se vean los tenis fosforescentes. A ver, esa es una campaña, perdón, los periodistas opinamos, para mí superficial, que no tiene pues mucho sentido, pero yo estoy dispuesto, como se le ha pedido cantidad de veces documentadas a él y a su equipo, desde que comenzó la campaña, antes incluso de que comenzara formalmente la campaña, en las precampañas, en el intercampaña y ya como candidato a la presidencia, le hemos pedido cantidad de veces a él personalmente y a su equipo de comunicación entrevistas para que venga a hablar de lo que él considera que es relevante y yo como periodista o nosotros como periodistas de hacer las preguntas que consideramos que son importantes. Entre esas esta, la más espinosa que supongo que le genera incomodidad, que son las denuncias de personas de Movimiento Ciudadano de abuso sexual. No sé si es por eso que no quiere dar entrevistas, pero yo aquí le extiendo más que la invitación, el reto a Jorge Álvarez Maínez de que venga aquí al estudio a platicar con nosotros y que deje de victimizarse, de poner ahí los tweets que primero responde muy gallito, ahora sí, en las redes sociales, y después ya no, cuando uno le responde ya mejor se queda callado. Lo mismo con tweets o con publicaciones en X de otros colegas. Pero bueno, yo le extiendo la invitación y el reto a Jorge Álvarez Maínez de que venga a hablar como candidato presidencial con un periodista y que hablemos de todo, de lo que él quiere decir y de lo que yo crea relevante como periodista, que es importante preguntarle a un candidato presidencial que está haciendo una campaña, por más insulsa, por más superficial que sea, yo así la califico, pero que está haciendo una campaña presidencial con dinero de los mexicanos, porque a nosotros le estamos pagando esos jingles que usted escucha, esa música pegajosa, esos bailecitos, toda la promoción que se hacen en redes sociales y toda la inversión. ¿Quién cree que la paga? Nosotros, los mexicanos. Por eso se le tiene que exigir cuentas, ¿no? Tiene que rendir cuentas Jorge Álvarez Maínez, porque es un político que ha vivido mucho tiempo del erario público, de nuestros impuestos. Más allá de las investigaciones que tiene de empresas que, por cierto, están contratadas con Morena, por eso hay quien dice que es el esquirol de Morena. Mire, yo no me voy a meter en ese asunto de sí o no es esquirol de Morena y si le está haciendo el favor a Morena contra la oposición, porque no es el tema de debate. El tema aquí es la libertad de expresión, que Jorge Álvarez Maínez, la nueva política que dice ser, pues es más vieja y más autoritaria que los del PRI, del PAN, que los que tanto critica, que por cierto él, pues muchos de estos contratos también fueron con gobiernos priistas, así que, pues mire, Álvarez Maínez puede dar la cara que quiera, pero es lo mismo que en la vieja política, o en una de esas peor.